Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa 174, Visión Global Más Plus. Recordamos nuestro número de contacto 412-0651-749. Tema de introducción de este segmento número 4 dedicado a noticias e informaciones internacionales que involucran sobre todo la geopolítica. Tenemos el tema de introducción. El 2 de febrero de 1897 se cumplen 127 años de la firma del Tratado de Washington, instrumento con el que se constituyó el Tribunal Arbitral, mediante el cual se decidiría la controversia limítrofe por el territorio Esequibo. Vamos de inmediato a un video sobre el Tratado de Washington. 27 años, el 2 de febrero de 1897, se firmó el Tratado de Washington. Bajo presiones norteamericanas y de Gran Bretaña, países que obligaron a Venezuela a través de este instrumento a ir a un arbitraje en total desventaja. Ningún venezolano pudo formar parte de la comisión arbitral, que estuvo compuesta por 5 juristas, 2 jueces estadounidenses, 2 ingleses y el 5º juez de la Rusia zarista. 2 años después, con el írrito laudo arbitral de París de 1899, los jueces no actuaron de forma imparcial, violaron los principios del derecho internacional que se habían comprometido en cumplir con el Tratado de Washington. De este modo, el Reino Unido consumó el robo de la Guayana Esequiba. La historia está de nuestro lado. Y tenemos también que el representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, deja en evidencia cómo el Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897 se creó para invalidar los títulos de Venezuela y aprobarlos de Gran Bretaña. Así Estados Unidos llevó a Venezuela a un arbitraje en desventaja. Vamos a pedir el video de Samuel Moncada y regresamos para hacer los comentarios. Redactaron el tratado de 1897. Ese tratado lo que dice, violando todo lo que dijo el presidente, todos los títulos de Venezuela desde la colonia, la independencia, la guerra, los reconocimientos, todo eso lo destruyeron, porque la cláusula lo que dice es: una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá un buen título. Es decir, donde estén los ingleses por 50 años, ya es de ellos. Nos olvidamos de toda la historia de Venezuela. Si los ingleses están ahí por 50 años, ya es de ellos. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, es decir, si tienen policías en ese distrito, por ejemplo, así como la efectiva colonización, si hay mineros en ese distrito, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear título de prescripción. Es decir, los británicos lo que decían, donde tenemos policía, donde tenemos minas de oro, donde nosotros hemos estado por 50 años, es nuestro, no importa los títulos de Venezuela, no importa lo que diga Venezuela. Y por último dicen, no lo voy a leer, pero lo que dicen es, aunque el título y la propiedad sea de Venezuela, si hay población británica ahí, se la pueden entregar. Nulo e írrito ese acuerdo o ese laudo arbitral de París de 1899. Ya bastante hemos comentado aquí todos los antecedentes de ese laudo arbitral y que por supuesto Venezuela no reconoce. Recordemos solamente a partir de 1895 por la situación después de la independencia, después de la guerra de federación, después de la guerra de los caudillos en Venezuela, por supuesto, nuestro Estado venezolano para entonces se encontraba agotado, disminuido en recursos, en finanzas, en política y amistad internacional, y con la pretensión de la doctrina Monroe, América para los americanos, creada en 1823 por los Estados Unidos de Norteamérica, se pretendió desde 1895 que los Estados Unidos pudieran intervenir ahí, y sabiendo lo que ese territorio de 159.500 kilómetros cuadrados tenía en recursos naturales, en oro, hoy día sabemos que hay mucho petróleo,
que hay coltán, que hay diamantes, que hay esmeralda, ellos quisieron a través de la doctrina Monroe participar y creer poder apropiarse de la Guayana Esequiba, mas no fue así, eran los gobiernos finales de la Guerra de Federación de Joaquín Crespo, después vino por supuesto la asociación de los presidentes, el presidente Andrade, y llegó Cipriano Castro en 1899, en medio del término de la revolución restauradora de los andinos que recorrieron desde el Táchira, San Cristóbal, hasta la capital, Caracas, el país, batallando ahí con los caudillos de cada estado. Llegó triunfante a Caracas, asume la presidencia de la República, pero desde ese mismo momento Venezuela dijo: no reconocemos por nulo e írrito. Bueno, ahí en ese tratado de Washington de 1897, 2 años después de las pretensiones de los Estados Unidos de querer apoderarse del territorio de la Guayana Esequiba, se da el laudo arbitral de París con 2 jueces norteamericanos, 2 jueces de la Gran Bretaña y un juez o árbitro ruso. Ya el resultado lo conocemos, pero también conocemos el resultado de los 10.500.000 venezolanos que el 3 de diciembre, por mandato de un referéndum consultivo de esta Constitución, solicitada por la Asamblea Nacional y por supuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral, todos ya sabemos y se refrendó 100 y tantos años después que la Guayana Esequiba es nuestra, es de Venezuela. Vamos a otra lectura. La Corte Internacional de Justicia rechazó las acusaciones de Kiev contra Rusia sobre que habrían financiado el terrorismo en el este de Ucrania y que supuestamente se determina que las entregas de armas o los campos de entrenamiento no entraban dentro del ámbito de aplicación de la legislación. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre demandas presentadas por Ucrania en 2017 demuestra que las acusaciones de Kiev son falsas o carentes de argumentos sólidos en torno a la supuesta infracción de 2 convenciones en Doha y en Crimea, aseguró la Cancillería Rusia. Bueno, una victoria jurídica, judicial, del pueblo soberano y del gobierno de Rusia ante el reclamo de la Corte Internacional de Justicia. Queda demostrado entonces de que aquí, con premeditación y alevosía, los Estados Unidos de Norteamérica, en contubernio con el golpista de ahí, de Ucrania, Zelensky, golpe de Estado en el año 2014, la OTAN y la Unión Europea fabricaron pues un conflicto con Rusia con el propósito de invadir territorios que Rusia tiene y que ha reclamado. Así que bueno, esto es una derrota. Hay derrotas diplomáticas, hay derrotas jurídicas y hay derrotas de las batallas y las guerras que los estados soberanos tienen para preservar su soberanía, su libertad, su autodeterminación, su independencia. Por lo tanto, cualquier resultado positivo suma a en verdad que el mundo sepa quién tiene o quién no tiene razón. Se acusa a un Estado, a un gobierno de un tema internacional entre Estados y se recurre a aquellos países que reconocen o son miembros de la Corte Internacional de Justicia que reconocen su fallo, su sentencia, y entonces, bueno, ahí tienen una sentencia adversa para los intereses de Ucrania y del presidente Zelensky y Kiev. Mientras tanto, el pueblo de Ucrania y el pueblo de Rusia siguen sufriendo el desastre de la guerra. Aquí tenemos otra noticia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue reelecto como presidente de El Salvador con más del 85% de los votos y la mayoría de diputados de la Asamblea, según lo publicado en la red social X la noche del domingo 4 de febrero. Hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58% de 60 diputados de la Asamblea, el récord en toda la historia democrática del mundo. Dios bendiga a El Salvador,
publicó el mandatario. Vamos a pedir un video con Nayib Bukele y venimos a los comentarios. Español de un periódico, bueno, Lo País, me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nosotros los respetamos a ustedes, respetamos su monarquía hereditaria, la respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Bueno, ahí tenemos las declaraciones del presidente reelecto Nayib Bukele de El Salvador, San Salvador, capital del Salvador, ahí en Centroamérica, hace frontera con Nicaragua, Guatemala, ahí. El Salvador de muchos revolucionarios. Ahora, ¿qué es lo que no sabemos de Bukele? Yo en verdad respeto la decisión de la mayoría del pueblo salvadoreño, sus instituciones, sobre todo su órgano electoral. Si ganó con el 85% más y sacó de 69 escaños en la Asamblea Nacional o en su Congreso de 58 de 60, bueno, tenemos que reconocer que tiene una mayoría que lo apoya. Ahora, ¿qué no sabemos nosotros o qué no nos han contado de Bukele? Bueno, Bukele ha ganado, pero después de la fiesta vuelve al trabajo. En su gobierno la pobreza extrema casi se ha duplicado en 4,5% al 8,5%. La inflación de los alimentos ha llegado hasta el 16%, lo que ha llevado a que la economía sea la primera preocupación. Aquí tenemos a Yoselín Pineda, se le han agotado en unas horas todos los periódicos. La vendedora, que tiene 18 años y lleva 3 repartiendo la prensa por el centro histórico de San Salvador, cree que este lunes ha sido su venta más rápida. Nadie se quiere quedar sin un ejemplar. Bukele reelecto, Bukele presidente, gritan las portadas con la foto del mandatario y su esposa Gabriel Rodríguez. Y en el Palacio Presidencial de la capital, Nayib Bukele salió el domingo pasado a las 10 de la noche a anunciarse como ganador de las elecciones sin esperar a los resultados oficiales. El presidente dijo que había conseguido el 85% de los votos y 58 de los 60 diputados de la Asamblea según sus propios números. En la Plaza Geraldo Barrio quedan los rastros de la fiesta, un suelo pintado por confeti blanco y azul del color del partido Bukele, Nuevas Ideas, el balcón donde el mandatario salió a anunciar que va a ser la primera vez que haya partido único en un sistema plenamente democrático, porque la oposición ha sido pulverizada, está ahora tapiado. El presidente no vive allí, sino en un residencial privado y custodiado por el ejército llamado Los Sueños. Bukele instauró en marzo del 2022 un régimen de excepción bajo el que ha desmantelado las pandillas y ha detenido a 76.000 personas. Las organizaciones de derechos humanos han presentado 6.000 recursos a la Corte Constitucional para liberar a inocentes, mientras el país ha cambiado de cara. Las ciudades han sido blindadas de seguridad y los homicidios se han desplomado. Ese ha sido el mensaje de Bukele para preservar una reelección que está prohibida en la Constitución de El Salvador. Hemos pasado de ser la capital de los homicidios a ser el país más grupo del hemisferio occidental. Otra cosa que no te cuentan es el desempleo, el alto costo de la vida
y la pobreza. Raúl Domínguez, de 32 años, ha votado por Bukele porque ha hecho una buena gestión, pero cree que su reelección es inconstitucional. También cree que ahora, ya sin maras, el presidente debe de preocuparse por dar mantenimiento a la red de escuelas y hospitales abandonados y sin inversión. Bukele ha ganado y celebrado, pero después de la fiesta vuelve al trabajo. Bueno, esos son comentarios de una nota de prensa que tengo aquí en el celular. Como dije anteriormente, respetamos las decisiones de las mayorías de los pueblos. Si la mayoría votó y él sigue siendo presidente, está bien, sigue siendo reelecto presidente, pero bueno, se está violando la Constitución de El Salvador porque hizo un anuncio de elecciones, una reelección que no es válida constitucionalmente, por lo tanto, se viola la Constitución. Ahí es donde nosotros decimos dónde están las manifestaciones de la Organización de los Estados Americanos, que todavía El Salvador pertenece, de la Organización de las Naciones Unidas, de las ONG, de derechos políticos, de derechos humanos, que hay muchas por ahí por América Latina y el Caribe, por la Unión Europea, por el mundo. Ahí hay problemas graves de crisis. Ese tema, el que no sepa, los MARA son organizaciones criminales, mafias de asesinos, sicarios que controlan en todo Centroamérica, escúchese, todo Nicaragua, todo Honduras, todo Costa Rica, Guatemala hasta la frontera con México y en el propio México y ahí en El Salvador se encuentran esas organizaciones paramilitares que asaltan, violan, roban, cobran vacunas, secuestran, extorsionan en todas esas naciones centroamericanas. Y bueno, tocó aquí en El Salvador al presidente Nayib Bukele que si en verdad ha respetado la Constitución y no ha violado los derechos humanos y se establece ahí el debido proceso ante esas 76,000 personas que han sido privadas de libertad en un régimen penitenciario que él mismo ha creado, bueno, las cosas buenas de una u otra manera hay que aplaudirlas y aprobarlas, pero cosas buenas que se aplauden y se aprueban violando la Constitución, yo no creo entonces en esos demócratas, en ese sistema democrático y en esos presidentes, como tampoco creo en las ONG y esas organizaciones internacionales mundiales que nada dicen al respecto porque todos están abocados al verdadero, legítimo, jurídica, legalmente establecido sistema democrático de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Aquí tenemos otra noticia. La ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, el proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, fue aprobada en general el viernes 2 de febrero en la Cámara de Diputados del Congreso Argentino por 144 a favor y 109 en contra. La Ley Ómnibus es la herramienta con el Ejecutivo de Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado. La situación en minoría del gobernante partido ultraderechista y la resistencia de algunos bloques a respaldar ciertas medidas llevaron el tamaño del texto de los 664 artículos originales a los 584 en los que quedó tras la plenaria de las comisiones y después de la eliminación del capítulo fiscal también para evitar desencuentros con la oposición. El dictamen que llegó a la Cámara Baja incluyó 382 artículos, no se trata de los artículos más o menos que tenga, se trata de el contenido, la expresión de esos artículos. Llegó ahí a la Argentina el laissez-faire, el laissez-passer, el dejar hacer, dejar pasar. Bueno, ahí está la economía liberal a ultranza, de la ultraderecha y de un sistema que se va a implantar allá, donde el Estado de la Argentina va seguro a desprenderse de todas esas empresas, de todos esos activos que tiene, las empresas que son necesarias para que un país pueda mantener la satisfacción de los servicios públicos a su población, como la electricidad. La electricidad no puede ser privatizada
por una empresa estadounidense o una transnacional eléctrica del mundo o los mismos coterráneos, igual que el agua. El agua es un derecho vital de toda la humanidad y si hay inversiones y hay construcciones y debe de cobrarse solidariamente, eso debe hacerse, igual que la electricidad, el transporte, las líneas aéreas, las líneas de trenes, los puertos, aeropuertos, las aeronaves. Todo eso significa para cualquier país del mundo una necesidad que en mi punto de vista como economista debe de manejar el Estado. El Estado debe ser el propietario de los bienes estratégicos. La explotación allá de la YPF, yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina, el petróleo que se trae de Argentina o cualquier otro mineral, la misma parte en lo que tiene que ver con los sistemas de riego industriales allá por el tema de los grandes sembradíos de soja, como dicen ellos. Es decir, el neoliberalismo a ultranza, el laissez-faire, el laissez-passer, el dejar hacer, el dejar pasar, en verdad solamente incluye a las grandes transnacionales capitalistas que aportan capitales en detrimento de la soberanía industrial, en detrimento de los verdaderos intereses de los salarios de los trabajadores, en detrimento de expropiar, privatizando empresas básicas de las naciones que los estados y sus gobiernos dejen manejar por lo estratégico, que es, imagínense ustedes, si nosotros en Venezuela no hubiese existido el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y tuviéramos a Maduro como presidente, en este momento donde estamos bloqueados, donde nuestra economía está embargada, donde las medidas coercitivas unilaterales han asfixiado toda nuestra economía, ¿qué sería de Venezuela si los yacimientos de petróleo no fueran propiedad del pueblo venezolano a través de PDVSA? ¿Qué sería de nuestro oro, nuestro coltal, nuestros diamantes? ¿Qué sería o qué pasaría con nuestros puertos y aeropuertos? ¿Qué estuviera pasando como ha pasado con nuestra flota de buques mercantes, sobre todo la flota de buques petroleros? Bueno, si aquí no hubiese existido la renacionalización de todo ese aparataje industrial de producción petrolera, de las empresas básicas, de servicios, estuvieran en manos de privados, ya la revolución bolivariana no existiera. Recordemos lo que pasó con el paro petrolero del año 2002-2003, que vencimos, por cierto. En estos días estamos conmemorando esos hechos históricos. Bueno, todo el cerebro, toda la tecnología estaba en manos de una empresa y manejada por los mismos dueños de las mismas transnacionales que explotaban todo o manejaban toda la actividad petrolera en nuestro país a través de las empresas grandes transnacionales y paralizaron desde ahí, paralizaron todo el cerebro, manipularon todo, desbarataron, desmantelaron todo, los datos que teníamos sobre la industria petrolera hasta llegar a la producción de 3.500.000 barriles diarios a cero. Y bueno, eso nos llevó a nosotros a tener noches, días sin electricidad por casi 3 meses, desde octubre hasta febrero del año 2003. Bueno, el presidente, su gabinete, la Fuerza Armada Nacional, todo nuestro pueblo, todos resistimos, gracias a que la industria petrolera es una industria de capital nacional, igual la electricidad, igual el surtido del agua, igual que cualquier otra. Bueno, volvió con Viasa porque nacionalizaron a Viasa. Todo lo que era la Compañía Nacional Marítima, que tenía inclusive su escuela de suboficiales y de oficiales de la Marina Mercante, todo eso fue liquidado y todo eso fue privatizado y nosotros nos quedamos sin barcos, sin aviones, sin puertos, sin aeropuertos. Bueno, la electricidad casi estaba privatizada. La industria petrolera, a través de la Constitución y el artículo 5 de entonces del estamento jurídico de nacionalización,
no permitió que definitivamente la industria petrolera en Venezuela se privatizara. Eso sucede o inició en Venezuela con el paquetazo del gran viraje de Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo, que trajo como consecuencia lo que vamos a celebrar o a conmemorar ahora el 27, 28 y 1 de marzo del año de 1989, a escasos días de haber asumido su segunda presidencia. Ese paquete neoliberal que aplicó Carlos Andrés Pérez es lo mismo que está aplicando allá el señor Milei, presidente de la República de Argentina, que también ganó por más de 3 millones de votos y, por supuesto, ahora está sufriendo ya desde el primer día el pueblo de Argentina lo que han sido sus anuncios en la campaña electoral. Yo dije en este programa, yo no voy a juzgar todos los anuncios que hace el candidato Milei en su campaña electoral. Yo voy a esperar, si gana la presidencia, que asuma y en los primeros 100 días de gobierno evaluar cuál ha sido la aplicación, cuál ha sido su modelo económico. Bueno, no tuvimos que esperar aquí los 100 días. Desde el primer día ya inició su proceso de decretos, de desmantelamientos, de privatizaciones y lamentablemente lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores argentinos, que son la mayoría que tiene que vivir y subsistir, al tema de la inflación, al tema de las tarifas eléctricas, las tarifas de agua, las tarifas del transporte, los precios de los boletos en barco, el buque va desde Buenos Aires a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires, cuántas cosas, los trenes, los productos y bienes agrícolas. Argentina es un gran productor de soja en el mundo. Bueno, señores de la Argentina, nuestro hermano pueblo de la Argentina, nos toca es resistencia, resistir, resistir, resistir y volver por los caminos del socialismo. Ustedes verán en estos próximos 4 años lo que va a pasar, los compromisos que vienen seguro con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya haber salido inmediatamente a asumir el poder de los BRIC ya es bastante negativo para la economía de la hermana República de la Argentina. Bueno, vamos de inmediato al último segmento con un video y regresamos. Chile inicia 2 días de luto por las víctimas de los incendios forestales. Se calcula que unas 15.000 viviendas han resultado dañadas y miles de bomberos y militares se han movilizado para ayudar en las labores de recuperación. Esta catástrofe se ha cobrado la vida de al menos 115 personas. El gobierno mexicano ha ofrecido su ayuda mientras la tragedia de gran magnitud sigue arrasando Chile.